vamos a presentar la segunda parte de enlace iónico. Enlace iónico, pues sí, la vamos a ver en todas estas secciones, ¿no? Y bueno, sí, primero habíamos quedado, ¿no? En resolver, ¿no? La tabla o las preguntas que estaban en la página que estábamos analizando ayer, ¿no? ¿Alguien trató de cuantificar cuántos átomos por celda había, etcétera? ¿O el cuestionario que estaba en la página de simulación? ¿Nadie hizo esa tarea? Bueno, Yo encontré, sí, bueno, yo encontré que para el fluoruro de calcio, cationes eran 1, aniones son 2 la relación, y, exacto. y el arreglo son 4 cationes y 8 aniones. Ok. Y si tú tuvieras, ok, el arreglo es de cuántos? 4 cationes, 8 aniones. La relación pues sí es 1:2 y es 4:8. O sea, en la celda tú pudiste pues ver, ¿no? O contabilizar 8 cationes y 8 aniones, es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Digo 4 y 4, ¿no? Y ese cuestionario lo que tú ves es que también te puede decir si tus respuestas están correctas o menos, ¿no? Eso no lo vi. No, ¿No? no vi. No. De hecho, no te lo dice. No te lo dice, pero sí se puede observar esto, ¿no? O sea, cuando tenemos esta relación, el chiste en el fluoruro de calcio, a ver, vamos a mostrar otra vez la página, perdón. Voy a compartir ya toda mi pantalla porque estamos otra vez como la clase pasada viendo varias cosas, ¿no? Ok, entonces, como de lo que nos estamos refiriendo, Juan Álvaro, que está respondiendo, es justamente a esta parte de la tarea que analizábamos ayer, ¿no? Entonces aquí están viendo pues cómo salen las celdas, ¿no? Y lo que tendríamos que ver justamente, por ejemplo, aquí en esta de cloruro de calcio, ¿no? Ustedes pueden ver cuántos, las barras grises, ¿no? Bueno, las barras, las bolitas rojas son los iones de sodio y las bolitas grises son los iones de cloro, ¿no? Los cloruros. Entonces, aquí pues ya los podríamos contabilizar. ¿Cuántos sodios se encuentran aquí ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, salen 13, ¿no? Pero realmente si cortamos la celda, pues sabremos que en la celda bisecta, ¿no? Varios de estos átomos. Así es como le hiciste, Juan Álvaro, para contabilizarlos por celda. No, creo que lo con la relación que dice coordination of del sodio y también con la de cloro. ¿A cuántos está coordinado un sodio, no? Y a cuántos Exacto. está coordinado un, por ejemplo, aquí está sodio, ¿no? Lo vemos aquí, coordinado a 1, 2, 3, 4. ¿Vieron? Le piqué aquí coordinación de sodio y ya me dijo con cuántos está. La coordinación de cloro, ahora me lo va a decir, ¿no? Ahí están las bolitas, se hicieron más grande, con las cuales está coordinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. Entonces, si vamos a la coordinación ahora de fluorita, ¿no? Que es esta, veamos la coordinación, por ejemplo, de calcio. Calcio es pues la esfera roja, ¿no? Y está coordinada con cuántos flúors. ¿Ya los contabilizaron? Con 8. Con 8. 8. ¿Y el flúor con cuántos calcios está coordinado? Aquí está, ¿no? 4. Exacto. Entonces, así ustedes pueden ver
en cada una de las celdas tipo que les pide aquí, ¿no? Pues la coordinación de cada una de las, entonces, pues, por ejemplo, aquí está la de fluoruro de calcio, ¿no? Veamos ahora, por ejemplo, la de óxido de sodio, ¿no? De óxido de sodio, ustedes pueden verla aquí, es esta de aquí. Entonces aquí, de nuevo, a diferencia del fluoruro de calcio, el óxido de sodio, vean con cuántos, bueno, el sodio está coordinado con 4 flúors, ¿no? Digo, oxígenos, perdón. Y el oxígeno está coordinado con 8, ¿no? Entonces aquí sí se invierte y por eso se llama esta red antifluorita, ¿no? A diferencia de la otra. Entonces, fluoruro de calcio, pues ya vimos que era el catión está rodeado por 8 aniones y el anión está rodeado por 4. Y en el óxido de sodio, el catión está rodeado por 4 flúors y el anión está rodeado por 8 sodios, ¿no? Entonces eso es lo que se invierte, por eso se llama antifluorita. Y así pueden ir resolviendo todas las demás. El cloruro de cadmio, vamos a ver, este puede ser un poquito más difícil. También es una estructura de, ¿cómo se llama? Cúbica empaquetada, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, la coordinación en cadmio, ¿cuántos tiene? ¿Alguien responde? Seis. 6, ¿no? Entonces está en un hueco, ¿de qué tipo? ¿Octaédrico o tetraédrico? Octaédrico. Octaédrico. Y el cloro, y el cloruro parece que únicamente, ¿no? Está coordinado por 3, pero bueno, esta ya es una celda un poquito más compleja, ¿no? De la que estábamos observando. Si vemos la estructura basada en poliedros, pues nada más vemos los octaedros, ¿no? O los huecos octaédricos donde está el cadmio, ¿no? Y son pues los únicos poliedros que podemos identificar. Y el rutilo, que está un poquito más complicado, ahorita se va a abrir, ¿no? Esta ya es, igual es una celda hexagonal compacta, pero ¿dónde estará el rutilo? Déjenme ver. Óxido de titanio. Sí era esta, ¿no? Este es el rutilo. Exacto. Entonces vamos a ver la coordinación del titanio. Por cuántos oxígenos está siendo, más bien, sí. ¿Cuántos oxígenos rodean al titanio? 6. 6, ¿no? Entonces también es un hueco pseudo octaédrico porque es muy grande. ¿Y cuántos titanios rodean al oxígeno? 3. 3, ¿no? Únicamente 3. Entonces estas ya son celdas un poquito más complejas. De hecho ahí se ve como el plano, ¿no? Trigonal plano, que se forma por los átomos de titanio rodeando un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, sí cambia bastante. Bueno, aquí está la estructura de los poliedros como vemos, ¿no? Pero sí cambia bastante, ¿no? Entonces, todo esto sabemos que cambia justamente por la relación de radios que hay entre cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, casi todos los compuestos sólidos, ¿no? Cristalizan. Sabemos que aquí en estas celdas que hemos visto, pues nada más vimos ejemplos de sulfuro de zinc, óxido de titanio, arsenuro de níquel, cloruro de sodio, fluoruro de calcio, ¿no? O sea, y estas se conocen como las celdas tipo, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, la vez pasada les preguntaba, cloruro de hierro, ¿no? O sea, pues obviamente
sí tengo que conocer por las estructuras que ya se definieron, pues, de manera experimental, ¿no? Puedo incluso conocer y decir, ah, bueno, entonces el cloruro de hierro tiene una estructura tipo el óxido de titanio, ¿no? El rutil. Tiene ese mismo número de coordinación, como el que acabamos de ver, ese arreglo, ¿no? Y entonces eso me ayuda también a conocer con qué fuerza, ¿no? Se están manteniendo enlazados esos iones en una estructura cristalina. Y eso se define como la energía de red cristalina. Es muy importante la energía de red cristalina, pues nos va a ayudar a definir también, encontrar justamente por qué algunos sólidos tienen puntos de fusión más altos, ¿no? Unos sólidos iónicos, y otros compuestos iónicos tienen un punto de fusión más bajo, ¿no? Entonces, mientras esa energía que mantiene enlazados a los iones es pues muy alta, ¿no? Voy a tener obviamente compuestos iónicos con alto punto de fusión, y si esa energía de red cristalina es muy baja, pues voy a tener bajos puntos de fusión. Entonces, si yo hablo de iones, ¿no? Recordando mis clases de física 2, ¿qué tipo de fuerza estarán manteniendo a los iones enlazados? ¿De atracción? De atracción, de cargas opuestas, ¿verdad? Y esa es la ley de ¿quién? Coulomb. De Coulomb, ¿no? Piensen en dos cargas opuestas separadas por una cierta distancia y obviamente va a haber fuerzas de atracción, como bien mencionaste, pero esa atracción, como hemos visto, va a depender de la distancia que las está separando, ¿no? Y en este modelo de esferas rígidas, ¿no? Que sabe, bueno, que podemos sí pensar justamente a los iones como esferas que pues, se están tocando, ¿no? Sin mezclar sus electrones como en un compuesto covalente, ¿no? Pero esta atracción que observamos, pues va a depender de la distancia que separa el núcleo de cada átomo a, pues, donde se encuentran los electrones de valencia, ¿no? O sea, su radio iónico, ¿no? Entonces, relacionando radios iónicos, etcétera, yo puedo también conocer la pues energía de esta red cristalina, exactamente. Entonces, de eso se va a tratar la clase del día de hoy, ¿no? Y vamos a ver cómo esa energía de red cristalina depende, como ya hablábamos, de una interacción coulombica, la carga, la separación de estas, ¿no? Pero también va a depender de cómo se arreglan, porque recordemos que en una red cristalina, por ejemplo, bueno, aquí no la voy a tener, pero la vamos a poner acá. Voy a pasarme hasta acá. En una red cristalina, recuerden que el sodio, que vemos aquí en verde, interacciona con un cloro, ¿no? Pero a mayor distancia va a tener una fuerza de repulsión con otro sodio. Y así sucesivamente en toda la celda. Entonces, toda la estructura de cómo están acomodados esos iones, que fue lo que vimos la clase pasada, pues va a impactar justamente en esa energía de red cristalina, ¿sale? Entonces, regresemos a esta animación, ¿no? La energía de red cristalina, por lo tanto, ¿no? Si lo puedo poner en una ecuación termodinámica, lo que puedo ver es que pues depende, ¿no? De un ion con carga positiva en fase gas y la interacción con otro ion con carga negativa en fase gas, pues me va a formar el sólido iónico, ¿no? Y esta es una entalpía negativa, por lo tanto es una reacción muy favorecida, es exotérmica, ¿no? Entonces eso también es importante notar. Esta ecuación, pues justamente está dada, ¿no? Esta es la energía de red cristalina dada por esta ecuación, como es la ecuación de Born-Landé, y como pueden ustedes ver, aquí pues está la componente coulombica, ¿no?
la carga del anión, ¿no? La separación de los radios, ¿no? Estas serían, por ejemplo, justamente estas dos, bueno, las componentes culómbicas, gracias a Coulomb. Y vamos a analizar ahora qué significa, bueno, cuando hablamos de cargas, como veíamos también cuando analizábamos las interacciones débiles, ion dipolo o ion dipolo inducido, ¿no? Siempre que hablamos de una carga de un átomo, tenemos que considerar también la carga de un electrón. Como tenemos dos átomos interactuando, pues es la carga de un electrón al cuadrado. 4 pi epsilon 0 es la permitividad en el vacío, ¿no? Entonces, ya nada más nos falta definir qué significa esta n, qué significa esta a y qué significa esta n minúscula. Ahora los vamos a ver. A, como les decía, es la constante de Madelung. Esta constante depende del arreglo cristalino, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a tener que ver del cristal. Lo voy a poner, vamos, para no tener que escribir todo, ¿no? Y como ejemplo, pues si se trata de una estructura tipo el cloruro de sodio, ¿no? Si así cristalizan los compuestos, si es como una fluorita, antifluorita, blenda de zinc, ¿no? Bueno, el sulfuro de zinc o wurtzita, ¿no? Entonces, de ese acomodo de los iones, va a depender esta constante. Y como les decía, esa constante va a depender de la suma, ¿no? De las interacciones atractivas y repulsivas, ¿no? Que hay en el arreglo cristalino, ¿no? Entonces, con la distancia, ¿no? Entonces, todo esto, pues, depende justamente de la distancia que va separando al átomo 1, ¿no? N, que tenemos aquí, se conoce como el coeficiente de Born, según la ecuación de Born-Landé, y este coeficiente de Born no es otra cosa más que conocer, por ejemplo, si el anión es calcio 2+, ¿qué configuración electrónica tiene? Argón, ¿no? Entonces, el coeficiente de Born está relacionado con la configuración del, digamos, de cada uno de los iones, ¿no? Como pueden ver, podemos agrupar, bueno, N es el número atómico, ¿no? Creo que sí. Y pues si agrupamos todo esto, podemos llegar a esta constante. Estas serían, digamos, nuestras variables, N y A, y la carga, las cargas y el radio que está separando a estas cargas, ¿no? Entonces, como les decía, la constante de Madelung, como estamos viendo aquí, esta es una red con números de coordinación en cation 6 y números de coordinación en anión 6, ¿no? Por trigonometría también podemos llegar a ver cuál es el impacto, digamos, de, por ejemplo, este catión, ¿no? Sodio, está interactuando de primera mano con, déjenme poner aquí, este anión y este anión, ¿no? Son los que están en y de acá también. Entonces acuérdense que están estos de aquí y también otro, ¿no? Porque pues, es número de coordinación 6, como habíamos visto. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta el que está acá, ¿no? Entonces, esa interacción, pues como vemos aquí, aquí está el primer 6. La interacción repulsiva tiene un número, una carga negativa, digo más bien, o sea, te tiene que restar más bien porque es una interacción repulsiva, y ahí tenemos que contabilizar cuáles serían el número de cargas repulsivas, lo voy a poner aquí como con menos, ¿no? Que están a 2 enlaces de distancia, ¿no? Pues aquí vemos estas, que ya estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, y consideren, ¿no? Que aquí también habrá otra, aquí también habrá otra, en esta esquina también habrá otra, o sea, las mismas que estoy viendo aquí las voy a ver 2 veces más, ¿no? Entonces, estas se vuelven 12, ¿no? Que están a una distancia de 1 entre raíz cuadrada de 2, según trigonometría.
Y así sucesivamente. Entonces, una constante de Madelung no la tenemos que calcular nosotros, pero esta constante, como decíamos, depende del arreglo cristalino. Y en una tabla como la que les estoy mostrando ahora, ustedes pueden encontrar, ay, cancelar, no, perdón, quería quitar estas. Ok. En una tabla como la que les estoy mostrando ahora, pues vemos el valor de la constante de Madelung, ¿no? Aquí está el valor de A, ¿no? Entonces vemos si hay un empaquetamiento como cloruro de cesio, pues tendrá este valor. Y mientras el número de coordinación disminuye, ¿no? Es lo que estamos observando, por ejemplo, en estas que son estructuras, digamos, pues con un anión y un catión en su fórmula molecular, pues vemos que mientras disminuye el número de coordinación, pues esta constante de Madelung también disminuye paulatinamente. Pero cuando tenemos las estructuras tipo terciarias, ¿no? Donde tenemos dos aniones, un catión, o incluso pues la otra que observábamos que era la antifluorita, ¿no? Óxido de sodio, ¿no? Pues vamos a ver, o sea, estas dos están, este es el mismo valor que para esta, ¿no? Tienen valores mucho más altos, ¿no? Entonces, también aquí vemos las relaciones de radio que veíamos, ¿no? Que analizábamos la vez pasada en cada una de estas y cómo esto pues también impacta en esa distancia, ¿no? O sea, si tenemos el número de coordinación 8 como es el cloruro de cesio, vemos que la relación de radios son muy parecidos, ¿no? Entonces es por eso que van a preferir cristalizar en ese tipo de estructuras. Cuando ya empieza a haber una diferencia un poco más importante, ¿no? Tenemos estas diferencias de radio que pueden estar entre 0.41 y 0.73 y ya se ve evidentemente que hay una diferencia en los radios y por lo tanto el empaquetamiento y el número de coordinación que alcanzan es de 6, ¿no? Mientras más diferentes son los radios, ¿no? Como en el caso de la ursita, la blenda o la lumina, pues llegamos justamente a estos números de coordinación mucho más bajos, ¿no? Y que pues ya tenemos estas relaciones de radio que van entre 0.41 y 0.21, ¿no? Entonces, esto es importante recordarlo porque, pues bueno, esto justamente lo observábamos la vez pasada de cómo con estas diferencias de radio, estas relaciones de radio, podemos predecir un nuevo compuesto, ¿no? Conociendo el radio iónico, esto sí hay que tenerlo muy claro, un nuevo compuesto iónico, podemos saber en qué tipo de estructura podría estar cristalizando, ¿no? Ok, entonces, el coeficiente de Born, que era esta N que observábamos justamente hace unos segundos, ¿no? Como les decía, depende justamente de la configuración que tiene cada uno de los iones, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que considerar el promedio de los dos. Y si esto fuera fluoruro de calcio, ¿no? ¿Cuál sería el coeficiente de Born para calcio? El del argón, ¿no? Entonces N sería 9 más. Y el del fluoruro, el del neón, ¿no? 9 más 7, entre 2. Entonces N, si analizáramos el fluoruro de calcio, tendría que ser 8. Y pues tendría yo que conocer justamente el radio de calcio 2 más, el radio, perdón, las cargas ya las conozco, pero tengo que sumar ahora los radios de calcio 2 más y flúor menos, ¿no? Para conocer la distancia que está separando a estos dos. Y la constante de Madelung, si yo quisiera hacer este cálculo, pues tendría que ser el número de la constante que corresponde para la estructura de la fluorita, o sea, ¿dónde está la fluorita? Aquí, 2.519. ¿Sí lo ven? ¿Eso queda claro? Bueno, es una simple sustitución en la fórmula de la ecuación de Born-Landé para conocer la magnitud de la energía, ¿no? Que está manteniendo enlazados a todos esos, pues, iones en la estructura de fluoruro de calcio, ¿no?
Después, la ecuación de Born-Landé, ¿no? Hay ocasiones en las que el radio o el coeficiente de n no se calcula o hizo otra aproximación, por ejemplo, Born-Meyer, y lo único que sustituyó fue una constante o n, 1 entre n, lo hizo equivalente a este valor 34.5 entre la distancia que separaba a los iones. Pero todavía más accesible fue Kapuscinski, que pues justamente nos evitó o hizo una aproximación en donde evitamos incluso conocer, bueno, si no conocemos la estructura tipo en la que están cristalizando este nuevo compuesto iónico que yo esté haciendo, pues puedo utilizar justamente la ecuación de Kapuscinski. Y la ecuación de Kapuscinski, pues es simplemente un valor, 120.200 por nu, que sería el número de iones en la molécula, o sea, si se trata de fluoruro de calcio, ¿cuántos iones tengo en la molécula? O en la fórmula. 3. 3, exacto, ¿no? Entonces, yo multiplico por 3 por la carga de cada uno y conozco los radios de calcio 2 más, ¿no? Aquí hay que acordarse que se trata del radio de calcio 2 más el radio de fluoruro, ¿no? Entonces, R0 es igual a esto, ¿no? Y pues simplemente conociendo los radios iónicos y la fórmula del compuesto, pues yo puedo conocer y aproximar la energía de red cristalina, ¿no? Y es una aproximación bastante clara. Entonces, vimos, ¿no? O sea, cómo, bueno, la ecuación de Born-Meyer se usa nada más como ejemplo porque al final es una de las aproximaciones que utilizó Kapuscinski justamente para evitar esta aproximación de 1 entre n, ¿no? Y que pues se aproxima justamente a 34.5 entre R0. Y todo este valor de 120.200 por el número de iones, ¿no? Pues me ayuda justamente a evitar esta K por la constante de Madelung. Si se acuerdan de K, K era N por la carga del electrón al cuadrado entre 4pi epsilon 0, ¿no? La permisividad en el vacío. Entonces, con esta aproximación de nu 120.200, Kapuscinski pues nos da la oportunidad de aproximar la energía de red cristalina de una manera un poquito más clara, ¿no? Entonces, bueno, aquí está R0, ¿no? Recordar que es la suma del radio del catión más el radio del anión, y N, pues como ya lo habíamos visto, es el coeficiente del catión más el coeficiente del anión, el coeficiente de Born, entre 2, ¿no? Como lo hicimos para el fluoruro de calcio. Entonces, con esto, ¿no? Tenemos una aproximación teórica, ¿no? O sea, en base en los radios iónicos, etcétera, de, pues bueno, cómo puede ser la energía que mantiene a esos iones atraídos, ¿no? En una red cristalina, ¿no? Entonces, eso, como les decía, es muy importante para poder conocer, pues, cuál será el punto de fusión, qué tan soluble puede ser esta especie en agua, etcétera. O sea, todo eso es las interacciones que debo de romper si quiero solubilizar, las interacciones que debo de romper si debo, pues, fundir, ¿no? O sea, si estoy calentando mucho este sólido iónico, ¿no? Entonces, podríamos calcular, por ejemplo, para cada una, utilizando la ecuación de Born-Landé y Kapuscinski, ¿no? Viendo todos estos radios iónicos, por ejemplo, la red cristalina de cloruro de sodio. Pero bueno, como hemos estado hablando de fluoruro de calcio, ¿qué les parece si la arreglamos más o menos aquí? Entonces, nada más acuérdenme de tomar el valor de 1.39 por 10 a la 5 kilojoule mol, que es K. Entonces, según U0, ¿no? De fluoruro de calcio. Entonces, K, aquí lo vamos a poner. K. K sabemos, por aquí se los pongo. Ahora sí saquen su calculadora.
por 10 a la 5 kilojoule por mol, ¿no? ¿Cuál es el valor de A? Ay, voy a tener que regresar y vamos a tener que, voy a perder un poco de esta información, pero el valor de A, ¿cuál sería el valor de la constante de Madelung para fluoruro de calcio? El 2.5, bueno, 519. 9. Aquí tenemos que ser un poquito más precisos. Ay. Entonces, U0, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí los valores. ¿No? Que corresponde justamente a fluoruro de calcio. K 1.29 por 10 a la 5 kilojoule por mol. Vean, A es adimensional, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a ir recordando la ecuación de Madelung. ¿Cuál es la carga de calcio 2 más? 2, ¿no? Y la de flúor. -1. Exacto. La suma de los radios, ¿no? Pues aquí está calcio 2 más, 114 picómetros, ¿no? Menos flúor, 117. Esa es la distancia, no más, perdón. Esa es la distancia que los está separando, ¿no? 114 y 117 picómetros. Y todo esto, 1 menos 1 entre R0, ¿no? No, entre N, perdón. Y N, habíamos visto que N, por ejemplo, para calcio 2 más era 9 y para flúor era 7, ¿no? Esto es de los coeficientes de Born, ¿no? Y entonces aquí 1 entre N, pues sería 1 entre 9 más 7 entre 2, ¿no? 8. Y entonces ya sí podemos calcular U0. Alguien muy ducho con su computadora, al menos 2 resultados que traten de coincidir. Mm. ¿Sí? ¿Lo están intentando? Sí, profesora. Perfecto. No los interrumpo. Ay. Una duda. Sí. En los números de abajo, ¿114 se le resta a 117 o cómo? No, se suma. Porque es la Ya. distancia que separa uno al otro, ¿no? Entonces se debe de sumar. Gracias. Profesora, a mí me Sí. dio menos 977.27. Menos 900, ¿qué? 77.27. Bueno, alrededor de menos 977, ¿no? A ver, vamos a ver otro resultado, a ver si coincide, ¿no? K era 1.39. Pues sí, exacto. Es que a mí me da... no, que espera.
10,053.03. Ujú, a ver, vamos a ver. 114 y 117. Son 131, ¿no? 20,767. Y tendremos que hacer ok, esto por 1 menos 1 entre 8. 18,171. ¿O cuánto le salió? 10,053. Pues no sé. No, menos 1053. ¿Menos qué? Ah, sí, 1053. 1,053. Sí. Ok, bueno, se me hace que algo estaba yo haciendo mal. Entonces ya estamos todos más o menos en la misma, pero bueno, el chiste es que vieron cómo se resuelve, ¿no? O sea, nada más hay que tener justamente en cuenta para Bornland D, ¿no? Que tenemos que conocer, bueno, está acá, que ya sabemos que es 1.39 por 10 a la 5 kilojoule mol. Ya pues va a depender de la estructura. Después necesitamos multiplicarlo justamente por la carga del catión, la carga del anión, y esto hace que se vuelva negativo, ¿no? Y justamente pues corresponde a la primera ecuación que veíamos, donde el valor de U0 pues es siempre una energía que libera energía, es entrópica, ¿no? Esto entre R0, y todo esto se debe multiplicar por 1 menos 1 entre N, ¿no? Entonces, viendo cómo se resuelve, pues para fluoruro de calcio, como ya lo estuvimos analizando, corresponde a menos 1053, ¿no? Alrededor. Y esto pues tiene unidades justamente de kilojoule por mol. ¿Sale? Ok, bueno, pues dicho esto, pues así podemos calcular de una manera teórica, aproximar la energía de red cristalina. Lo que pasa en la vida real es que muchas veces estas aproximaciones se alejan mucho de la realidad, ¿no? Y esto, ¿cómo conocemos esta realidad, ¿no? Entonces, como una buena, pues bueno, experimentación termodinámica, etcétera, pues existen estas consideraciones termoquímicas que tenemos que ir analizando para conocer cómo se forma un compuesto iónico, ¿no? A partir de su entalpía de formación. Entonces, según la termodinámica, ¿no? Para formar un compuesto iónico, ¿no? Yo considero por termodinámica que la energía libre de un proceso es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿no? Por este cambio de entropía que pues se genera con este sistema. Entonces vemos aquí que podemos calcular, pues, por ejemplo, la delta G total que estamos viendo aquí, pues obviamente depende de la temperatura, ¿no? Podemos calcular también esta, pues, delta G 0, pues justamente es a 25 grados centígrados, ¿no? A temperatura estándar. Y si hacemos ese cálculo con los valores de entalpía y entropía, pues llegaremos a ese valor de menos 384.2 kilojoule por mol, ¿no? Que me habla justamente de una reacción favorecida, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el término, espontáneo. Tania. Es una reacción espontánea. Vemos aquí cómo se da el proceso. El proceso, ¿no? Se da justamente entre sodio en estado sólido
y un gas, ¿no? El clorogas, para generar justamente esto. Pero tuvieron que suceder muchas cosas a este sodio sólido y a este clorogas para que yo pudiera llegar, ahora lo que yo quiero llegar a representar justamente es cómo de esta ecuación, ¿no? Yo puedo llegar a la reacción de U0. Si recordarán la reacción de U0, ya me está hablando de especies iónicas en fase gas, ¿no? Que finalmente me llevan al último resultado, que es el cloruro de sodio en estado cero, ¿no? Esto sería lo que sería U0. Entonces, todo esto, pues yo tengo que conocer justamente qué procesos tuve que aplicar a este sodio sólido o a este cloro para que se ionizaran y después, pues bueno, primero pase uno a la fase gas, uno se disocia el enlace cloro-cloro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que todo eso lo podemos desglosar en todos los procesos que se llevan a cabo y justamente llegar a el ciclo de formación de un compuesto iónico que se conoce como el ciclo de Born-Haber, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de entalpías de formación. Por ejemplo, cuando vemos la reacción entre dos compuestos en fase gas, el nitrógeno y el flúor, ¿no? Pues cuando analizábamos, cuando hablábamos justamente de pues los parámetros de enlace, ¿no? Qué tan fuerte es un enlace cuando se trata de un enlaces triples o en un enlace sencillo y lo que se está formando como nuevo. Y hago siempre esta aproximación justamente de entalpías de formación de productos menos las entalpías de reactivo. Y si se acuerdan, todo esto, ¿no? Cuando lo analizábamos hace algunas clases, ¿no? Veíamos que pues se trataba justamente de pensar en una molécula de nitrógeno. Aquí pues obviamente es respetando la nomenclatura, ¿no? Y 3 medios de una molécula de flúor que tiene un enlace sencillo. Pues lo que tienen que hacer primero, ¿no? Son dos procesos para ruptura, ¿no? Disociación del enlace nitrógeno-nitrógeno y disociación del enlace flúor-flúor. Y todo esto respetando los coeficientes, ¿no? 1 medio y 3 medios. Y esto pues me genera justamente pues un nitrógeno en fase gas disociado, ¿no? Y 3 flúors en fase gas disociado, ¿no? Esto es lo que me genera. Y este proceso es disociar enlaces, pues me cuesta trabajo, ¿no? Entonces pues, tengo que conocer esas energías del enlace. Formar enlaces, ¿no? Es siempre exotérmico y por eso esto hacia arriba, ¿no? Es endotérmico. Hacia abajo es algo exotérmico. Entonces, ahora la formación, ¿no? De esto, y como ya me lo dice más o menos esto, aquí hay una diferencia de 125 kilojoules por mol, ¿no? Y la formación de los 3 enlaces, ¿no? Que sería aquí disociación positiva, 3 formaciones de enlace nitrógeno-flúor, pues me llevan justamente a la formación de trifluoruro de nitrógeno en fase gas, ¿no? Y esto es un proceso favorecido, ¿no? Exotérmicamente, ¿no? Que sí se puede llevar a cabo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y esto pues simplemente, esta es una forma de representar más clara, de acordarme de reactivos menos, productos menos reactivos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, consideremos justamente este tipo de diagramas para saber, pues romper enlaces me cuesta trabajo, formar enlaces libera mucha energía, ¿no? Y por lo tanto, este es un proceso menor a cero. Y este es un proceso mayor a cero, ¿no? El endotérmico y el exotérmico. Y que es pues prácticamente lo que estamos observando aquí, ¿no? Bueno, aquí también puedo considerar incluso por entalpías de formación, ¿no? Que antes de hablar de las energías de disociación,
cuando se trata de especies diatómicas o homomoleculares, como nitrógeno flúor, pues casi siempre las entalpías de formación son cero, ¿no? Y entonces, pues, la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de formación, que es igual a menos 125 kilojoule por mol, ¿no? Entonces, regresando al cloruro de sodio, podemos decir que, bueno, si la entalpía de la reacción era 411 kilojoule por mol, lo mismo puedo hacer para decir que la entalpía de formación de esta especie, pues es menos 411 kilojoule por mol, ¿no? Bueno, estas son algunos recuerdos de termodinámica que tendríamos que empezar a considerar. Bueno, entonces, como hablábamos, ¿no? La entalpía del enlace, ahora sí, si regresamos al ejemplo, bueno, es que aquí no está la entalpía del enlace nitrógeno-flúor, ¿no? Pero, pues, hablábamos justamente de entalpías de enlace triple, que pues requieren mucha energía para romperse. Enlaces sencillos requieren menor energía para romperse, ¿no? Y si se trata de, pues, átomos más, con un radio atómico mayor, un radio covalente mayor, como en el cloro, pues vamos a necesitar todavía un poquito más de energía para romper esa reacción, ¿no? Pero cuando hablamos de un compuesto iónico, recuerden que lo que queremos llegar a ver es como la entalpía de formación, ¿no? Que teníamos aquí el ejemplo de sodio más un medio de una molécula de cloro gas, ¿no? Me va a generar cloruro de sodio. Yo tengo que aplicar diversos procesos, como les decía, para llegar hasta el punto en el que el sodio está ionizado en fase gas, más el cloro ionizado en fase gas, para generar de nuevo cloruro de sodio. Y esto, aquí arriba, esta es la entalpía de formación, esta de aquí abajo es la ecuación, la energía de red cristalina, ¿no? Entonces recuerden esas diferencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al sodio para llegar hasta sodio más en fase gas? Pues bueno, tenemos que pasar un átomo de sodio en estado sólido a un átomo de sodio en fase gas, y eso se conoce como la energía de atomización. Por ejemplo, eso para el yodo, ¿no? Si tuviéramos que formar algún compuesto iónico con el yodo, tenemos que considerar que el yodo está normalmente a presión y temperatura normales, está como sólido. Entonces, primero tenemos que atomizarlo a fase gas y después aplicar la disociación del enlace yodo-yodo para tener dos átomos en fase gas. Entonces, la entalpía de atomización, digamos, de este yodo, en realidad pues va a ser la entalpía de sublimación de sólido a gas del yodo, más la entalpía de disociación de dos átomos, de la molécula diatómica de yodo, ¿no? Y pues bueno, toda esa entalpía sería igual a la suma de estas dos componentes de sublimación y disociación, y sería 213 kilojoule por mol, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos en el primer paso. Llegamos a sodio más. ¿Qué le tengo que hacer a este sodio más para que llegue a ser, a este sodio en fase gas, para que llegue a ser sodio iónico, ¿no? O sodio más en fase gas. ¿Qué ecuación es esa? ¿O qué proceso esto podría estar aplicando? Energía de ionización. Energía de ionización, ¿no? Entonces aquí, justamente para completar lo que nos acabas de decir, ¿no? Entonces, energía de ionización la van a ver como EI, potencial de ionización, o como I, ¿no? Cualquiera de esto es acrónimo para la energía de ionización, ¿no? Y esa la conocemos por tablas, nada más. Recuerden que si estamos en unidades de kilojoule por mol, pues tenemos que utilizarla justamente en unidades de kilojoule por mol, ¿no? Entonces, con eso ya llegamos a esa parte. Y si, por ejemplo, se tratara, ahora sí, y aquí está el cloro, ¿no? El cloro en fase gas, como lo vemos aquí, pues tuvimos que aplicar la disociación para tener justamente el cloro
en un átomo de cloro en fase gas, ¿no? Si yo aplico esta energía, como era un medio, entonces pues es un medio de 242 o 141 kilojoule por mol. Y después, ¿qué tengo que aplicarle para que pase a cloro aniónico en fase gas? Aquí no le quité un electrón, ¿no? ¿Qué propiedad es esta? O energía. Acuérdense de sus propiedades periódicas. Afinidad electrónica. Afinidad electrónica. Entonces, un electrón más cloro, ¿no? Esto pues es la afinidad electrónica y esta también debe de estar en kilojoule por mol. Y con eso, pues ya llegué a las dos componentes que requiero para formar, bueno, para esquematizar la entalpía de red cristalina, ¿no? Sodio en fase gas y yodo en fase gas, la cual puedo calcular de manera teórica, pero nosotros sabemos que por termodinámica, por calorimetría, etcétera, podemos calcular la entalpía de formación. Entonces, experimentalmente, como ya se cuenta con entalpías de atomización, con entalpías de enlace, ¿no? Y obviamente se conocen las propiedades del átomo de energía de ionización y afinidad electrónica, de manera indirecta podemos calcular U0. Entonces, todo este proceso y esta rayonada que hice aquí en esta diapositiva se ve así, ¿no? El ciclo de Born-Haber lo vemos justamente en este punto y yo creo que ahora es mucho más sencillo ver todos esos procesos que aplicamos en la anterior. De nuevo, recuerden que hacia arriba estamos hablando de procesos que requieren energías endotérmicos, ¿no? Y hacia abajo estamos hablando de procesos que liberan energía en el ambiente, ¿no? Procesos exotérmicos. Entonces, la atomización requiere energía del sodio, la energía de ionización, bueno, aquí obviamente pues podría ir también un poquito más para arriba para hablar de la energía de ionización del sodio, ¿no? Justamente porque pues no es algo cero, sabemos que requiere energía arrancarle un electrón a esta especie, ¿no? Aquí hay que poner menos un electrón y aquí hay que poner para justamente ser más claros, ¿no? Más un electrón, ¿no? Entonces, ya estamos viendo esto, ¿no? O sea, primero disociar el cloro me va a costar trabajo. Esta, incluso más bien la afinidad electrónica debería ser un proceso que va hacia acá, ¿no? Negativo. Si va hacia acá, ya no tengo que acordarme del signo que le estoy poniendo aquí, ¿no? Afinidad electrónica y entonces, pues bueno, ya puedo saber que gracias a que la afinidad electrónica es un proceso por lo general siempre exotérmico negativo, pues la afinidad electrónica y U0, como ya habíamos visto también es un proceso exotérmico, pues van a ser, digamos, los valores que van a determinar si efectivamente ese compuesto iónico se va a formar, ¿no? Porque obviamente sabemos que pues debe haber una diferencia de entalpías de todos los procesos negativa, ¿no? O sea, para que se favorezca justamente ese proceso. Entonces, pues ya toda esta fórmula la puedo condensar en la entalpía de formación como la suma de la entalpía de atomización, la de energía de ionización del sodio, la mitad de la entalpía de disociación del enlace cloro-cloro, más la afinidad electrónica del cloro, más la U0, pues va a ser todo el proceso que me está marcando esto, ¿no? Entonces, con estos valores, con esta ecuación de ciclo de Born-Haber, etcétera, pues ahora sí yo les invito, ¿no? A que resuelvan justamente los problemas que están
ya la serie completa para practicar, ¿no? Que pues resolveremos al inicio de la siguiente clase. Hoy iniciamos a responder algunas dudas que tenía Gaby sobre compuestos metálicos, pero vale la pena que ahora ustedes intenten, ¿no? Este proceso con, digamos, con los ejercicios que están propuestos, ¿sale? Hay un cuestionario, pero obviamente si hacemos los ejercicios en clase, pues va a ser más práctico, ¿no? Ver, resolverlo en clase, etcétera, pues cómo se llevan a cabo estas ecuaciones. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profesora. ¿Sí? Entonces, ahora desglosamos justamente qué se necesita en una entalpía de formación para llegar justamente a esto, ¿no? Y estos son todos estos procesos que estamos dictando en este punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sabemos. Ahora sí, bueno, pueden ustedes calcular para el cloruro de sodio con la entropía de disociación, la energía de ionización del sodio, etcétera. Y justamente este valor de cloruro de sodio de menos 757, podemos calcular la entalpía de formación del cloruro de sodio. ¿Cómo quedaría la ecuación? Aquí es importante hablar de los signos, ¿no? ¿Qué tendría que sumar? La energía de atomización del sodio. Uh-huh. Y luego, Su energía de ionización. su energía de ionización. Y después, Un medio de la energía del cloro. exacto, un medio de 242. Más Y la afinidad electrónica. todo está en kilojoule por mol, ¿no? Pero no las estoy poniendo. Y por último, La energía de red cristalina. y esto pues ya me puede dar la entalpía de formación. ¿Qué valor les da?